seguidors de Vic TV, benvinguts una semana más al meu canal de YouTube. La semana pasada estuvimos hablando un montón acerca del Erasmus y esta semana os traigo 8 requisitos que necesitáis antes de iros de Erasmus. Per cert, for the people who's watching my videos and speak English too, I have something interesting for you, but you need to wait until the end of this video, ¿ok? ¿Preparados? Pues vamos allá. El primer que necessites és buscar i contactar amb persones que ja hagin fet l'Erasmus a la mateixa destinació que tú. Es útil conocer gente que ya ha hecho el Erasmus en tu destinación porque te pueden orientar y te pueden dar su punto de vista sobre cómo debes moverte por allí. Este requisito es el más importante y es la documentación. Echa un vistazo que tengas el pasaporte y el DNI en vigor y también la tarjeta sanitaria. Además, ten en cuenta que tienes toda la documentación del Erasmus, ya sea el Learning Agreement, el Transcript of Records, etc. Y también si necesitas alguna documentación especial acerca de ese país. Además, infórmate si necesitas documentación extra acerca del COVID. Todos estos documentos es necesario que te lleves una copia por si pierdes el original. Tercer requisit, els diners. Infórmate sobre la moneda del país. Llévate dinero en metálico. Además, asegúrate de que has hecho todos los trámites para obtener la beca Erasmus y sobre todo, asegúrate de que tu tarjeta funcione perfectamente. Quart requisit, l'equipatge, la maleta. No es el mismo irse a Finlandia que irse a Grecia, por ejemplo. Solo tienes que poner en la maleta las cosas necesarias, ropa necesaria y lo que te haga falta te lo puedes comprar en ese país. Además, si no cabe todo en la maleta, siempre puedes mandar un paquete por correo postal. Asegúrate también de llevarte algún medicamento por si algún día te pudiera pasar algo, un botiquín y, como no, todo lo necesario para hacer tus clases en ese país, ya sea ordenador, cargador, lo que sea. Número 5. L'apartament. Es muy recomendable hacerlo con antelación y sobre todo informarse a través de personas que ya hayan hecho el Erasmus allí para que te guíen sobre cómo consiguieron ellos su apartamento. Además, infórmate sobre dónde estarás situado para saber si estarás más cerca o más lejos de la universidad y de otros puntos que te interesan. Número 6. Informarte de la destinació. Puedes hacerlo a través de una guía o a través de internet. Es importante saber si, por ejemplo, tienes que tomarte algunas vitaminas, cómo te vas a mover por el país o, por ejemplo, cuáles son las costumbres más importantes que deberías saber. 7. La llengua. És important conèixer la llengua de destinació o almenys l'anglès. Si conoces la lengua, vas a poder sumar hasta 2 puntos a tu solicitud de Erasmus. Número 8 y últim, els bitllets d'avió. Es muy recomendable comprar los billetes de avión con antelación para no tener ningún imprevisto. Bueno, seguidors de Vic TV, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya sigut útil. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios o también a través de Instagram. Y the thing that I wanted to say for the followers of Vic TV who speaks English is that I'm planning to make some videos in English. First of all, I will try to start with a 10 videos challenge, which I will speak English. I want to show you where I am from. And also I want to give you the opportunity to understand my videos because I know it's a bit hard because I'm always speaking Spanish and I'm always speaking Catalan, but it's easier for me. But well, right now I want to give you the opportunity to understand my videos and let's see how this goes. Creo que m'agrada, si us ha agradat, no oblideu subscriure-us i la setmana que ve ens veiem amb més contingut. Un besito, adeu, adeu!